Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Aquí nuevamente su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a que me acompañen a la meditación de un pasaje bíblico que creo yo dice mucho del ser humano en cuanto a su relación con Dios de principio a fin de la creación. Estoy hablando de aquel pasaje en el cual Jesús muere en la cruz en el medio de dos malhechores. Así que sin más, los invito a que me acompañen a esta meditación y para eso los invito a buscar el Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículo 32 en adelante, que dice de la siguiente manera: Llevaban además otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, los echaron a suertes. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre. Y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, mis queridos hermanos, yo lo he leído todo, pero la meditación que les traigo el día de hoy la quiero centrar en los versículos 39 en adelante. ¿Por qué? Mire, porque para mí, vuelvo y repito, para mí, todo lo que es el ser humano en cuanto a su relación con Dios, de principio de la creación hasta el final de su historia, está representado en este pasaje de la cruz donde Jesús muere en el centro de dos malhechores. ¿Por qué? Ojo, les voy a explicar el por qué. Porque ahí tenemos a uno que salva, que es Dios, en este caso en la persona de Jesús. Ahí tenemos a uno que se deja salvar y ahí tenemos a otro que no se deja salvar. En estos dos malhechores que están al lado de Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, están representadas todas las personas, todos los seres humanos, de principio a fin de la historia, donde siempre habrán unos que se van a dejar salvar por el Señor, pero siempre habrán otros que no se van a dejar salvar por el Señor. Entonces lo que yo quiero es que vayamos mirando las características tanto del que se deja salvar como el que no se deja salvar, y podemos incluso de una vez ir meditando estas características y ir pensando si yo tengo algunas de esas características y a cuál de los dos me parezco más, al que se está dejando salvar o al que no se está dejando salvar por Jesús. Entonces vamos a mirar primero las características del que no se deja salvar por Jesús, que son las características también de aquellos que no se van a dejar salvar por el Señor. Entonces vamos al versículo 49, vamos con esas características. Dice: uno de los malhechores, entonces voy a hablar primero del que no se deja salvar, en el cual están representados todos los ateos, todos los que no creen en Dios y todos aquellos que no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos están representados en este malhechor del que vamos a mirar primero. Entonces, uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Entonces vamos a mirar de aquí tres características, las primeras tres características de todas aquellas personas, del malhechor que no se deja salvar y de todas aquellas personas que no se van a dejar salvar por el Señor. Miren, primera característica es el insulto. Dice claramente el pasaje que este malhechor le insultaba, estaba insultando a Jesús. Esa es una característica fundamental de quienes no creen en Dios, de los ateos,
y sobre todo de todos aquellos que no quieren vivir bajo la voluntad del Señor: el insulto. Se lo pasan insultando al Señor con palabras, se lo pasan insultándole al Señor, echándole la culpa a Dios de todo lo malo que sucede, se lo pasan viviendo como les da la gana, etcétera, etcétera. A Dios no solamente se insulta con palabras, y muchas de esas personas los hemos visto insultar a Dios con palabras. A Dios también se insulta con lo que hacemos, con las obras, con la forma como vivimos. Entonces eso sí que lo estamos viendo. Primera característica del que no se deja salvar y de quienes no se dejan salvar: el insulto. La segunda característica del que no se deja salvar es la insidia. Miren que dice: no eres tú el Cristo, pero como está en signo de pregunta se convierte en afirmativo. Si eres tú el Cristo, si eres, como quien dice, a lo mejor no eres, si eres tú el Cristo. Esto se llama insidia. Y la insidia en este sentido es un pecado. Miren, estas personas, las personas representadas en este malhechor, son las personas que se lo pasan diciendo: si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué mueren niños y personas inocentes? Si Dios existe, ¿por qué tantas guerras en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué los desastres naturales? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la injusticia? Etcétera, etcétera. Ojo, eso es insidia. Y cuando las personas dicen: si Dios existe, ¿por qué esto y por qué lo otro? Entonces lo que están diciendo es: Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, nada de eso tendría que estar pasando. A ver si me hago entender, los vuelvo a repetir. Cuando una persona dice: si Dios existe, ¿por qué sucede esto y aquello? Lo que está diciendo en otras palabras es, o en otro sentido es: Dios no existe porque si Dios existiera, nada de eso tendría que estar pasando. Y eso es insidia y es pecado. Entonces hay que tener cuidado con la insidia. Personas que no son capaces de reconocer que todo lo que hay malo en el mundo no es culpa de Dios, sino que es culpa de nosotros, que nos dejamos engañar y obedecemos más al demonio que a Dios. Y otra característica, la tercera característica que podemos sacar de este versículo bíblico, es la duda y la cizaña. Son personas que se lo pasan, y lo dice claramente el pasaje ahí: si eres el Mesías, bájate y bájanos a nosotros. Si eres, es decir, meten duda, meten cizaña, cuestionan a Dios. Lo que se lo pasan también es cuestionando a Dios. Entonces, si eres, como quien dice, a lo mejor no eres, a lo mejor estás pensando que eres, pero no eres, como que lo pone a meditar y lo pone a reflexionar: ¿será que de pronto yo no soy? ¿Será que me he atribuido algo que no es? ¿Sí? Entonces, con Jesús no puede, pero con muchos de nosotros a lo mejor nos terminan engañando de esa manera. Entonces, por eso es que este malhechor representa muy bien también al demonio. ¿Por qué? Miren, porque resulta de que la principal tarea del demonio, de principio a fin de la creación, desde Eva hasta el final, va a ser tratar de que nosotros no obedezcamos a Dios, sino que lo obedezcamos a Él. Aquí este malhechor está tratando, en el fondo de todo lo que está haciendo él aquí, con las preguntas, con la insidia, con la duda y la cizaña, y cuestionar a Dios, en el fondo de él lo único que le interesa es que Jesús no obedezca y sea fiel al Padre y muera en esa cruz para redimirnos y salvarnos, sino que Jesús se baje y por tanto lo terminaría obedeciendo a Él. Si Jesús se baja de la cruz, no va a ser fiel y obediente al Padre, sino que va a ser obediente al demonio. Entonces, con Jesús no lo logró, vuelvo y repito, pero es posible que con muchos de nosotros lo esté logrando, porque su tarea fundamental va a ser que nosotros quitemos la obediencia de Dios y la traspasemos a Él, que es lo que Él siempre ha querido a través de toda la historia. Entonces, mis queridos hermanos, en este malhechor, en este que no se deja salvar, están representados todas aquellas personas de principio a fin de la historia que no se dejan salvar por Dios y que tienen como característica fundamental y primaria el insulto a Dios de muchas formas, de muchas maneras. El insulto a Dios. Además de eso, la insidia, estar cuestionando a Dios y ser insidiosos y decir de una manera muy diferente que Dios no existe, porque si Él existiera, nada de lo malo tendría por qué pasar. Y también la duda y la cizaña. Están representados, vuelvo y repito, de principio a fin de la historia, todos aquellos que no se dejan salvar como este hombre. Vamos a mirar ahorita las características del otro que se deja salvar,
Y vamos al versículo 40. Escuchen, vamos al versículo 40. Dice así: pero el otro respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Vamos a sacar de aquí también 3 características importantes del que se deja salvar, y en él representados todos aquellos hombres de principio a fin de la historia que se dejan salvar por el Señor. Miren, la primera es el reconocer que Jesús es Dios. Ustedes dicen: ¿y de dónde sacó eso? Miren, eso sale de lo siguiente: el malhechor que no se dejó salvar, ¿a quién estaba insultando? Estaba insultando a Jesús. Y cuando el otro le habla, le dice: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? De alguna manera, cuando dice: es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena que él, al que él estaba insultando, lo que está reconociendo es que Jesús es Dios. ¿Es que no temes a Dios? Entonces, en otras palabras, está reconociendo que Jesús es Dios. Y esa es la característica fundamental y primaria de quien se deja salvar y de quienes se van a dejar salvar: el ser capaz de reconocer que Jesús es Dios. Por eso en este están representados todos los verdaderos creyentes que se dejan salvar por el Señor. Segunda característica que encontramos ahí, y es que reprende al incrédulo. ¿Sí? Le dice: ¿es que no temes a Dios? ¿Es que no temes a Dios? ¿Qué está haciendo? Está recriminando y reprendiendo a aquel malhechor que no cree y que estaba insultando a Jesús. Y la tercera es que le predica al incrédulo, al mismo tiempo que lo reprende y le dice: es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena. Lo que está haciendo es predicándole de Jesús. Entonces, este que se deja salvar, representado en él todos los verdaderos creyentes que nos vamos a dejar salvar por el Señor. Entonces, 3 cosas: reconocimiento de Jesucristo como Dios, reprender y recriminar a los no creyentes, a los ateos, a los incrédulos, a los que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, y predicarles de Jesús a esas mismas personas, a los incrédulos, ateos, a todos aquellos que no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ahí características importantes que podemos ir teniendo en cuenta y que podemos ir mirando si las estamos haciendo o no. Sigue entonces versículo 41. Vamos a ver qué más características encontramos importantes en el que se deja salvar. Dice: y nosotros con razón, porque no lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio este nada malo ha hecho. Primero que todo, entonces continúa predicándole al incrédulo sobre Jesús. Continúa predicándole. Pero de aquí sacamos también otras 2 características importantes. Y es que el verdadero creyente se reconoce delante de Jesús pecador. Él está reconociendo delante de Jesús y delante del otro malhechor que es un pecador. Y por eso dice: nosotros con razón no lo merecemos porque hemos hecho cosas malas. En cambio él nada malo ha hecho. Entonces, vuelvo y repito, característica importantísima del que se deja salvar y de quienes nos vamos a dejar salvar por el Señor: el reconocimiento delante de Dios y de los demás que somos pecadores y que lo malo que nos está sucediendo, que estar ahí en esa cruz, no es culpa de Jesús, sino que es culpa de nosotros mismos. Eso es importante. Y lo otro, la otra característica, es que reconoce que Jesús no tiene pecados. Esa es una característica importante. Está reconociendo y está diciendo: en cambio él nada malo ha hecho. Es decir, él no tiene por qué estar ahí. Si él está ahí es por amor a nosotros, que nos está redimiendo y nos está salvando, pero no tiene por qué estar ahí porque él no tiene pecados. En cambio nosotros sí. Pero aquí también hay algo muy interesante, porque si nosotros queremos profundizar un poquito más, este malhechor en últimas palabras lo que nos está recordando a los creyentes es que el pecado que hay en el mundo no es culpa de Dios, sino que es culpa de nosotros. Por eso dice: nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos y hemos hecho algo. En cambio él nada malo ha hecho. Sigue versículo 42. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es otra característica importante del que se dejó salvar y de todos aquellos que se van a dejar salvar por Jesús. Y es que el verdadero creyente, aquella persona que se deja salvar, clama a Dios por salvación. Escuchen, aquí este hombre está clamando a Dios por su salvación. Este hombre es un hombre muy inteligente, mis queridos hermanos. Ojalá aprendiéramos esa inteligencia de este hombre. Este hombre está a punto de morir en una cruz. ¿Qué pierde él con clamar a Dios por salvación? ¿Sí? Ahí está también el problema de muchos de nosotros,
que nos creemos eternos y creemos que nunca nos vamos a morir. Entonces creemos que no necesitamos clamar por salvación, nos sentimos muy bien. Pero hermano, ojalá nosotros todos los días clamáramos a Jesús por nuestra salvación. Miren qué capacidad y qué inteligencia la de este hombre. Reconocer que al fin y al cabo vamos a morir, como todos que vamos a morir, pero sabe que hay un Salvador y clama a ese Salvador, al único que lo puede salvar, a Jesucristo, por su salvación. Además, aquí podríamos también meditar así cortico, ya que el mensaje no es demasiado largo, una cosita muy interesante, y es la siguiente. Miren, este pasaje de alguna manera nos muestra también que la muerte es una realidad, ¿sí? Nosotros debiéramos de asumir en nuestra vida que la muerte es una realidad, lo vemos todos los días, y es tanta la muerte una realidad que aquí Jesús, que es Dios, está muriendo. Eso para decir, hermano, que la muerte absolutamente ninguno de nosotros nos escapamos. Pero lo otro también es interesante, y es que Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó. Entonces también para dar otro mensaje importante, y es que no todo termina con la muerte, que hay vida después de la muerte, que Jesús resucitó y que así vamos a resucitar también nosotros. Entonces a mí este hombre me parece muy interesante, este malhechor me parece muy interesante, porque la Biblia no dice que él haya tenido contacto con Jesús antes, que él lo haya conocido, no, la Biblia no lo dice, ¿sí? No menciona nada de esto. Pero por lo que este hombre hace, parece, a mi modo de ver, parece que este hombre, si hubiera ya estado cerca de Jesús y hubiera escuchado hablar a Jesús o supiera cosas de él, porque miren lo que está haciendo, lo está reconociendo como el Mesías, como Dios. Sabe que va a volver a jugar vivos y muertos, y por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas cuando vengas en tu reino. Entonces son cosas, este clamar salvación, este tener esa seguridad, este reprender al otro, son cosas que como que le muestran a uno que él de alguna manera ya había tenido, ya sabía Jesús, ya tenía algún contacto con Jesús. Vuelvo y repito, no lo dice la Escritura, son palabras mías, deducciones mías, que le pueden servir o no le pueden servir a usted. Esto es lo de menos. A mí lo que más me interesa es las características del que no se deja salvar y las características de quien se deja salvar. Eso es lo que les quiero traer a ustedes. Entonces, a mi parecer, vuelvo y repito, probablemente este hombre ya sabía a Jesús por lo que está haciendo. Entonces, este hombre, al contrario del que no se dejó salvar, este malhechor, al contrario del que no se dejó salvar, entonces mire lo que está haciendo. Vamos a mirar nuevamente. Reconoce a Jesús como Dios, reprende y le predica al que no cree, al que todavía no conoce de Jesús. Se reconoce pecador y reconoce su pecado delante de Jesús y delante del otro malhechor. Y ojo, y pide la salvación para su alma, clama por la salvación de su alma. ¿Y eso hace qué? Eso hace algo muy interesante. Versículo 43. Jesús le dijo, miren, eso hace que Jesús dirija su mirada hacia él y no hacia el malhechor que lo insultaba. Este es un detalle interesante. Jesús entonces dirige su mirada y habla con el malhechor, que lo reconoce como Dios, que reprende al otro, que le predica, que pide la salvación para su alma. Entonces Jesús le va a prestar atención a ese y no le presta atención a quien no cree y a quien lo está insultando. Aquí alguien me podría decir a mí algo, que es bueno que también que lo meditemos ya que estamos mirando esto. Alguien me podría decir, sí, pero es que el Evangelio dice, Jesús mismo dijo que Él venía por los enfermos o por los pecadores y no por los buenos, no por los sanos. Pero ojo, cuando yo me puse a meditar esto me di cuenta de una cosa, que esto de alguna manera es para decir que hay personas en el mundo, del principio a fin de la historia también, que aunque estén agonizando, que aunque se estén muriendo, que aunque estén a punto de fallecer, como está este malhechor que no se deja salvar, hay personas que no van a ser capaces de reconocer a Jesucristo como Dios, que no van a predicar de Jesús, que no van a reprender al incrédulo y que no van a clamar por su salvación. Hay personas, y esto es lo que nos está mostrando este pasaje bíblico, hay personas que aunque estén agonizando no van a reconocer, van a morir en su orgullo y no van a ser capaces de reconocer que ese es Jesús, que es Dios, que es su Salvador, predicarle a los demás y clamar por la salvación de su alma. Entonces es bien interesante tener en cuenta esto. Entonces Jesús le dijo, yo te aseguro, miren qué cosa tan maravillosa esta, qué cosa tan hermosa, que Jesús, que es Dios, que es el Salvador, le diga a uno, yo te aseguro,
para decir, hermano, no tengas la más mínima idea de que eso va a ser así, de que el Señor responde y va a responder de acuerdo a tu petición. Yo te aseguro que el Señor me diga, yo te aseguro esto, es para uno andar feliz y dichoso, porque cuando el Señor promete algo, lo cumple. Entonces hay que tener la certeza y la seguridad de que así va a ser, porque el Señor dice, yo te aseguro, y Jesús es Dios y Dios cumple lo que promete. Yo te aseguro hoy. Fíjense qué interesante. Este hombre le dice en futuro, acuérdate de mí cuando vengas, y Jesús le da en presente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que consigue este malhechor que se deja salvar, y eso es lo que conseguirán todos aquellos que, representados en este malhechor, de principio a fin de la historia, se van a dejar salvar por el Señor. Entonces la pregunta que les hago al final es, ¿usted de cuál lado está? ¿Está al lado del malhechor que se deja salvar? Digamos que es el de la mano derecha, el que se deja salvar. ¿O está más del lado del malhechor que no se deja salvar? La muerte es una realidad, el cielo y el infierno también son una realidad. ¿Usted de qué lado está? Ahora, cada uno dentro de su libertad podrá escoger lo que quiera. El Señor nos hizo libres, cada uno podrá escoger. Usted escoge lo que a usted quiera, lo que a usted le parezca. Yo sí deseo con todas las fuerzas de mi corazón que estemos del lado de aquel que se deja salvar, y que empecemos a mirar las características de ese y empecemos a caminar en ese mismo sentido. Como ustedes se pudieron dar cuenta, entonces, como les he dicho, en este acontecimiento de la cruz, donde Cristo muere en la cruz, en el centro de los malhechores, está representado todo el ser humano en cuanto a su relación con Dios, del principio al fin de la historia. Está uno que salva, el del medio, el del centro, uno que se deja salvar, digamos que es el del lado derecho, y uno que no se deja salvar, que se niega a ser salvo. Siempre existirán a través de la historia quienes se dejan salvar por el Señor y quienes no se van a dejar salvar por el Señor. Vuelvo y repito, espero que tú y yo seamos de aquellos que se van a dejar salvar por el Señor. Y espero que esta meditación les haya servido, les haya gustado, y también espero que se suscriban al canal y que toquen la campanita para que así sean notificados cuando se suban nuevos mensajes para estos, pero de una manera como estos, cuando se suban nuevos mensajes como estos, pero de una manera especial. Lo que más me interesa es que lo compartas con tus familiares, amigos y personas conocidas, para que las ayudes a crecer en cuanto a su relación con Dios y a mejorar su relación con el Señor. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.